Muy buenas y bienvenidos a otra entrega más de la búsqueda del conocimiento, la búsqueda del saber. Hoy tenemos a una persona muy, muy especial porque es una gran persona y es un profesional bastante importante. Me estoy refiriendo a Pablo Villarrubia, ¿no? Él es licenciado en periodismo, doctorado en la ciencia de la información por la Universidad Complutense de Madrid y bueno, vamos a hablar de una reedición de un libro que son las luces de la muerte, pero este libro se escribió en este caso salió a la luz, si no me equivoco, en el 2003, ¿no? Hace ya 19 años. Y esta reedición, bueno, pues aquí tenemos a Pablo, nos va a contar cómo se ha añadido nuevo contenido, se ha añadido nuevos datos, nuevos testimonios, y yo creo que le voy a dar paso ahora mismo a Pablo para que, bueno, estamos entusiasmados y para mí es un placer tenerte aquí en un programa tan modesto como La Búsqueda, así que bienvenido, bien hallado, Pablo, esta es tu casa, ¿no? Muchas gracias, querido amigo Michael. Además, te agradezco inmensamente por invitarme, ¿no? a tu canal de YouTube y también a Búsqueda y también a tu podcast. Te lo agradezco de corazón y ya he visto que eres uno de los auténticos y últimos también aventureros. No aventurero en el mal sentido de la palabra, el aventurero de las correrías de Antigua. No, el aventurero que busca el saber, que busca el conocimiento, ¿no? El aventurero apasionado en busca de aquellas ciudades perdidas, de los mitos, romántico, en fin. Es lo que somos los últimos románticos, amigo Michael, ¿no? De este mundillo, porque desgraciadamente se están yendo muchos de estos románticos. No solo en el campo de la ufología, que teníamos muchos amigos en común, de que hemos hablado hace un ratito antes de entrar en el programa, y sino también en el ámbito de esta arqueología mágica maravillosa, como el profesor Baraldi, que era un señor italiano, Gabriele D'Annunzio Baraldi, que era medio italiano, medio argentino y un poquito brasileño también, y yo lo conocí en Brasil, que era uno de los últimos atlantófilos, uno de los últimos buscadores de la Atlántida. Qué maravilla esta, pero desgraciadamente ya no hay o quedan muy poquitos buscadores de la Atlántida, amigo Michael. Esa es la verdad y lo hemos hablado, ¿no? Pablo, al decir, bueno, lo he dicho antes, eres doctor, ¿no? Por la Universidad Complutense de Madrid, pero me ha llamado la atención tu tesis doctoral, ¿no? Periodismo arqueológico y empresa de la información, ¿no? ¿Nos puede aclarar un poquito en qué consistió la tesis? Porque fue pionera, hay que decirlo, fue pionera, y ya te lo comenté, ¿no? De micrófono cerrado, la búsqueda este programa, vamos de la mano de la ciencia como facultativo en arqueología, en historia, y quiero que nos cuente un poquito con el tema de tu tesis doctoral, Pablo. Claro, ya sabía que te iba a interesar, ya que eres historiador, ¿no, Michael? Pero es cierto, es cierto. Fue la primera tesis en España sobre periodismo y arqueología y la presenté en la Universidad Complutense, como dijiste, en el año 2005, ya va algunos años. Y en aquel momento, o sea, que yo busqué información no solo en la prensa que había de kiosco, digamos, como en algunas revistas especializadas también. Bueno, entre ellas había la revista de arqueología, que la condujo en la etapa final nuestro querido amigo Nacho Ares, también, y otras, algunas revistas, digamos, académicas, pero lo principal, lo grueso me interesaba de cara al público cómo llegaba la información arqueológica. Y ese fue mi trabajo de analizar ese contenido. Lógicamente, preponderaba, era Egipto, en portadas, en contenido, que está bien, pero claro, a mí me gusta también de conocer otras regiones. América no había tanto como yo desearía, por ejemplo, mayas, aztecas, un poquito más, pero otras civilizaciones olmecas prácticamente quedaron fuera, o quedaban fuera en aquel momento, estoy hablando hasta 2005, de las publicaciones más de kiosco. Y tuve un problema muy, muy serio no conseguí el cum laude por uno de los miembros del jurado que estaba allí presente, ¿no? Creo que eran 5, y uno de ellos, no voy a mencionar el nombre, no, tampoco quiero publicitarle,
al yo mencionar el nombre de don Fernando Jiménez del Oso, que en paz descanse, querido maestro, una persona extraordinaria, dijo que mi tesis no era seria por haber mencionado dicha persona. Pero Tal cual te lo digo, y otras cosas peores todavía. Sí, pregúntame, Michael, perdón. estamos hablando de un doctor, un psiquiatra. O sea, que estamos hablando, no estamos hablando de una persona que una persona con carrera y una persona con una profesión bastante seria, porque tú le guste o porque haga en sus ratos libres, incluso no en sus ratos libres, porque él analizaba y unía su profesión, igual que yo, porque yo uno la profesión, la arqueología y la historia también con estos temas ovni, porque desde la antigüedad de Pablo hemos visto en esas pinturas rupestres que está muy unido. A mí esta cosa me ha llamado la atención porque estamos hablando de doctor, un doctor en psiquiatría, ni más ni menos, ¿no, Pablo? Sin duda, después ya te comentaré de esa relación que tú conoces perfectamente de arqueología con los fenómenos lumínicos, el ovni, como quieras llamarlo, o luces, ¿no? Simplemente a luces fantásticas, misteriosas. Pero este señor, este profesor, que es de Madrid, y él incluso atacó la figura de Fernando Jiménez del Oso de muy mala manera. Estaba presente, fíjate qué cosas, el hijo de Fernando Jiménez del Oso también, Fernando hijo, estaba atrás de mí justamente, y la verdad que sentó tan mal a todos nosotros, porque estaba Jesús Callejo, estaba Carlos Canales también durante la lectura de esta mi tesis, y fue, digamos, fue ya, vamos a ver, ni siquiera dentro del ámbito académico se usa los términos, se emplean los términos que él empleó para difamar la figura, ¿no?, de don Fernando, que ya había fallecido a esas alturas, en ese momento, ¿no? Entonces fue muy desagradable ese momento, e incluso fue él que me quita el cum laude a raíz de que él no consideraba seria la figura de Fernando y que no era una figura importante en la divulgación de la arqueología. Y para mí todo lo contrario, y tú sabes, a lo mejor lo habrás visto de niño, de adolescente, ¿no? Los magníficos documentales que ya ni siquiera se hacen hoy, ese tipo de documental. Y fíjate, con medios, digamos, hoy tenemos mucho más medios tecnológicos, ¿no? Para poder hacer reportajes sobre arqueología, y no, este señor iba con cámaras pesadísimas de 16 y 35 milímetros, que yo las he visto cuando él llegó a Brasil para rodar en la mítica serie En búsqueda del misterio, junto con JJ Benítez. Yo estaba allí en São Paulo, lo conozco todo el equipo que venía en un autobús en 1989. Yo conozco a don Fernando y a Juanjo Benítez. Y vi todo aquel equipo, aquel despliegue de medios que tenían para la época, que eran muy buenos, y cómo trabajaba ese señor. Era impresionante ver a don Fernando en un plató o delante de las cámaras o en aquel ambiente que él estaba de Gasparetto, mientras grababa el medium Gasparetto, que hacía supuestamente pinturas mediúnicas. Pero bueno, dejemos eso de lado. Eso fue un aspecto muy desagradable. Hubo cosas muy positivas porque después bueno, pudimos hablar sobre la tesis, los amigos compartieron conmigo aquellos momentos también, los buenos y los malos, y ese fue, digamos, esa fue mi tesis doctoral. Y ahí había surgido ya 2 años antes, en Luces de la Muerte, en la primera edición de esa que tú comentabas, por edad, y el libro, entonces, claro, han pasado 19 años. Hablando con Pablo Vergel, este buen amigo, ¿no?, de Reediciones Anómalas, me dijo: Pablo, ¿por qué no sacamos y tal? Yo le sugerí también, mira, ¿por qué no sacamos otra vez Luces de la Muerte? Pero no quiero hacer el mismo libro, no quiero que sea el mismo libro. Han pasado 19 años, muchas cosas han ocurrido en el panorama ufológico y de los casos. Incluso hubo casos que acabé descubriendo, como el de Rivalino Mafra, desaparecido en Brasil en 1962, supuestamente en medio de un torbellino provocado por no sabemos si eran entidades o dos objetos anómalos que giraron alrededor de él y le hicieron desaparecer. Y no quiero desvelar totalmente, haciendo spoiler del libro, pero el fin que tuvo Rivalino Mafra, este humilde campesino,
fue realmente trágico, terrible y involucra una historia, un complot, digamos, toda una historia montada, urdida, para que este hombre desapareciera y que aparentemente fueran los ovnis lo que le habían llevado al espacio sideral, como decía en aquella época. Entonces, uno de los capítulos que tuve que cambiar integralmente, porque cuando escribí el libro, no había terminado de investigar el caso de Rebelión Mafra, tuve que desplazarme ya en 2004, junto con el historiador Claudio Suenaga, a Minas Gerais, y así descubrimos, ¿no?, una historia terrible, terrible, que los lectores podrán leer aquí en la nueva edición de Luces de la Muerte de Reediciones Anómalas. Por favor, hay gente que está comprando todavía la antigua, cuya portada a mí no me gusta mucho, no es muy, digamos, la más interesante. A mí me gusta mucho más esta. La antigua es la que tiene una mano ensangrentada en el suelo y aparece, creo que un ovni, la figura de un ovni. Y esta es mucho más artística, ¿no?, con estos pescadores. No sé si se ve bien ahí, Michael. Sí, perfecto. Entonces, esta muy bonita la hizo un artista que Vergel tiene siempre para otras portadas de Reediciones Anómalas, que es una maravilla. Es de Oscar Bometón. A ver si lo conozco a Oscar, y tengo ahí, lo estoy siguiendo en Twitter, y es muy buen artista. Entonces son unos pescadores que están de noche y arriba aparece un triángulo. Eso sí es mucho más real. Así han visto muchos pescadores de Sudamérica y África este tipo de objetos en forma triangular, otras formas, ¿no? Entonces, como tú me decías, Michael, el tema es que necesité cambiar, yo no sé, entre 40 y 50% del libro, por lo menos, actualizar. Entonces, primero, la revisión, actualización y ampliación. Metí casos ocurridos ahí en Andalucía. Fíjate que uno de ellos sí antiguo, del 76, el caso de Rosal de la Frontera. Es un caso que fíjate cómo son las cosas. Un día hojeando un viejo boletín de ufología, encuentro una noticia muy cortita, muy pequeñina, que contaba que en Rosal de la Frontera, en el año 76, una familia había sido afectada, tuvo efectos fisiológicos a raíz del avistamiento de un ovni en una finca. Ese ovni deslumbró, provocó una ceguera temporal, y que después se mantuvo, digamos, la persona afectada, una señora, mantuvo secuelas de esa afección ocular de por vida. Un niño pequeñito también se vio afectado, no tanto como la madre, y los otros niños también, pero el objeto no fueron tan afectados, pero sufrieron problemas visuales. Y posiblemente alguna alteración también fisiológica. Creo que la madre, no sé si durmió mal, tuvo pesadillas, vómitos. No sabemos si son consecuencias de efectos psicológicos o también fisiológicos, o combinación de ambas. Pero fíjate, no muy lejos de donde estás, ocurrió un caso tremendo, tremendo, que lo cuento en detalles, gracias también a la investigación de José Luis Hermida, nuestro querido amigo, compartimos amistad, también de Paco, que estuvo con nosotros allí. Y entonces, en Andalucía hubo otro, Paco Gallardo, perdón, y en Andalucía hubo otro caso. No, perdona, ese no fue en Andalucía, fue Extremadura, ¿no? A Chinchilla de Monte Aragón. Fíjate, un caso algo parecido con aquel mítico que ya investigué, que ya hace años, el caso de João Prestes Filho, el hombre quemado en 1946, supuestamente por microondas. Fíjate qué curioso. Y después te hablaré que en la misma semana que sale el libro, a principios de este mes de abril, sale una noticia mundial desde Estados Unidos de que el doctor Christopher Green confesó, declaró, reveló que él había trabajado oficialmente para el Pentágono entre 2009 y 2010 para realizar un estudio entre militares estadounidenses que fueron
atacados o que sufrieron algún efecto físico provocado por ovnis durante el avistamiento de ovnis, de tipo quemaduras en el cuerpo, atención, y también secuelas y problemas mentales, incluso con deterioro cerebral de estas personas, cuyo nombre no puede mencionar. Son más de un centenar de casos. O sea, no es poco, ¿eh? Ocurrido solo en Estados Unidos, solo con militares. Este hombre no puede mencionar nombre, pero él confesó y realmente ya salieron algunos documentos, un estudio de que él había investigado para el Pentágono, más bien era para la DIA, creo que es el Departamento de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, que es dentro del Pentágono, y que, fíjate, mi sorpresa es, Michael, que al final de ese artículo, de lo poquito que pudo ser desclasificado, hay una lista de casos de ovnis agresivos, entre comillas. Ellos dicen efectos físicos, ¿no? Porque el agresivos ahora podemos matizarlo de alguna manera, te lo contaré. Y en esa lista aparecían varios casos que yo mismo había investigado, entre ellos el caso de la fortaleza de Itaipú, en Santos, en Brasil. Aparece también la operación Plato de los chupa-chupas, o sea, la operación llevada a cabo por la Fuerza Aérea Brasileña, la FAB, entre 77 y 78, en plena selva amazónica, para investigar unas luces que disparaban a seres humanos, que disparaban a los nativos de aquella región amazónica, provocándoles heridas a la altura del cuello con un haz fino de luz, les disparaba, y muchas veces esas personas, y hubo casos de muertes, por lo menos 4 muertes verificadas por la doctora Belaide Cecín Carvalho, a quien tuve, digamos, el honor de poder entrevistar, y que esas personas, como te digo, hubo víctimas mortales y otras que quedaron con secuelas físicas, con problemas físicos, quemaduras, y estas personas achacaban a supuestos vampiros, digamos, también la entidad mitológica de vampiro existe en Brasil, a raíz de los murciélagos vampiros que actúan en aquella zona, eso es cierto, y que dejaban como puntitos en los hombros, en el pecho también, como con un poquito de sangre, dando la impresión de que habían sido, digamos, vampiros o que habían chupado, ¿no? La sangre de esas personas. De ahí el mote popular del chupa chupa, ¿no? Por ese motivo. Entonces, ese tipo de casos fue investigado por el Dr. Green y está también en Luces de la Muerte. Y para no dejar, digamos, de vincular de alguna manera, porque yo sé que te gusta mucho la arqueología, como a mí mismo, ¿no? Yo cuando viajo voy siempre con, yo diría, triple o cuádruple misión o más, dependiendo de lo que surja. Todo lo que era misterio yo tenía que investigar, entonces estaba en Amazonía en aquel año. Bueno, la primera vez fue en 96, 97 para el tema de la Operación Plato, pero no fui solo a eso. Yo fui porque en el estado de Pará, que es la desembocadura del río Amazonas, el Atlántico, lógicamente, hay una serie de civilizaciones extraordinarias. En la isla de Marajó, que es la isla fluvial marítima más grande del planeta, tiene el tamaño de Suiza aproximadamente, imagínate. Entonces yo cogí un barco, no, primero fue una avioneta y después volví creo que en un barco. Una avioneta para llegar a esa isla, cruzar el estrecho hay un estrecho de mar, claro, donde está la desembocadura que separa el continente de esa isla misteriosa, toda selvática. Y allí, cuando llego, la primera cosa que pregunto en el aeropuerto es que si allí habían visto luces extrañas y el mismo controlador aéreo, un aeropuerto pequeñito, me decía, mira, pues aquí hace pocos años, a lo mejor finales de los 80, principios de los 90, aquí sobrevolaban unas luces, unas esferas de luz sobre la pista, ras prácticamente de la pista, pasaban a una velocidad extraordinaria, subían y desaparecían en el infinito. Y así varias veces. Y me dijo que en una ocasión, una de esas luces rasantes quemó los circuitos. Había algunos cables tal debajo de la pista, un cableado eléctrico, e incluso quemó un aparato de fax que ellos tenían allí en el puesto de control, lo quemó completamente. Hubo una descarga eléctrica,
o una subida de tensión y se quemaron incluso cables y el mismo aparato de fax. Y yo iba a esa isla, Michael, por una cosa, principalmente no tanto por el fenómeno ovni, porque yo pensaba que allí no habría tantos ovnis, pero me deparé que sí, que después la gente de allí me fueron contando que en aquella misma época, 77, 78, también se vieron muchos de esos aparatos y que hirieron a algunas personas, menos que en el continente, pero sí que hubo heridas. Pero yo iba por otra cosa, porque yo buscaba lo que ellos llaman allí los egipcios de América. Una antigua civilización llamada Marajoara habitó la isla de Marajó hace más de 1000 años, hasta el año 1000 más o menos existió esa civilización. No sé si, yo creo que surgió posiblemente a principios del primer milenio y después fue poco a poco desapareciendo. Había algunos marajoaras, posiblemente ya decadente la civilización, un poquito antes de la llegada de los portugueses, que fue en el año 1500, pero el auge aparentemente fue en el año 1000 después de Cristo. Y esta civilización, ¿qué se caracterizaba? Se caracterizaba por construir grandes mounds, montículos, como llaman, ¿no?, a los arqueólogos norteamericanos, y esos mounds ellos eran como porque ellos vivían en zonas muy encharcadas, pantanosas, y entonces para estar en un nivel más elevado, para que cuando la subida de las aguas no les inundaran las casas, ellos construyeron esos mounds. Algunos de esos mounds son tan grandes como la pirámide, no tanto en altura, pero eran altos, a lo mejor tenían 30, 40 metros de altura, pero en volumen de tierra y otros materiales, arcilla, piedras que ellos removían para construir estas plataformas, digamos, esos mounts, eran equivalentes en volumen a la gran pirámide de Keops o Kefren en Egipto. Entonces, por eso lo llaman los egipcios de América o de Brasil, por lo menos, por esas grandes cantidades, esos movimientos de tierra, esas grandes obras, ¿no?, en que les permitían doblegar las subidas, las crecidas de río, del mismo río Amazonas, que ellos estaban allí metidos, ¿no?, y de esta manera poder cultivar las tierras en varias épocas del año, ¿no? Y ellos hacían una cerámica extraordinaria, muy bonita, posiblemente una de las cerámicas más, digamos, con una simbología y con una riqueza artística de las más grandes de toda América, y no exagero, y por eso me llamó la atención. De hecho, hubo un investigador brasileño, un ufólogo, Jorge Thor, que él, incluso en aquella época de Däniken, cuando la primera etapa de Däniken, los antiguos astronautas, él relacionó, Jorge Thor, aquellas pinturas con mensajes dejados o por lo menos con imágenes posiblemente relacionadas con extraterrestres. Esto era perdón, sí, está encendido. Esta era digamos, son figuras muy estilizadas, geométricas, algunas realmente recuerdan personajes con cascos, otros son figuras tan estilizadas, muy extrañas que no apenas podríamos identificar o intentar, mucho menos interpretarlas. Y yo iba con ese cometido a la isla de Marajó y ahí confluyeron, como te dije, el tema ovni con ese tipo de arte, ¿no?, que está realmente todo allí desperdigado, incluso han destruido mucho material porque es cerámica, unas urnas funerarias enormes de más de 1 metro y medio de altura, donde se hacían entierros o colectivos, había osamentas de varias personas o de una sola persona, dependiendo del rango, ¿no?, jerárquico, social, pues eran comunidades muy estructuradas, muy jerarquizadas también. Había chamanes, se encontraron elementos, posiblemente piedras de nefrita, que podrían estar relacionadas con determinados cultos y posiblemente cultos a la luna, cultos de fertilidad. Y todo eso se encuentra en esa isla prácticamente desconocida, te digo, donde vas a encontrar, eso sí, muchos grandes pantanos, todavía restos de estos mounds,
mucha selva, animales obviamente salvajes como el jaguar, la onza, ¿no? Como la llaman allí, y también, curiosamente, muchos búfalos de tipo indiano de la India, los búfalos de gran porte, todo de pelaje negro, de cornamentas o cuernos enormes, son los mismos que vas a encontrar en la India, en Goa. ¿Por qué? Resulta la historia, brevemente, es que llega un barco un día a Brasil procedente de la India portuguesa, porque como sabes, los portugueses estuvieron en Goa, Diu y Damão hasta el año 61, hasta hace prácticamente nada, y traían estos búfalos porque eran más fuertes y como estaban aclimatados a un clima tropical, ecuatorial, pues pensarían, bueno, se pueden aclimatar y trabajar y podemos trabajar con ellos aquí perfectamente. Y así fue, pero ese barco naufragó antes de llegar al continente y se desperdigaron esos búfalos, los que se salvaron por la isla. Y hoy la isla está poblada de estos búfalos indianos, la isla de Marajó. Bueno, una curiosidad. Te dejo hablar porque si no yo no paro de hablar, amigo Michael. No, Pablo, el protagonista eres tú. Se me ha venido a la mente porque sí, precisamente esa isla es una isla de leyenda y una isla también que son exploradores, portugueses, incluso españoles, pero también se la asoció con la Atlántida, ¿no? Eso es, eso es. Un segundito, solo que voy a despejar un poco la cortina para que se vea mejor. Un segundito. Ahora, para que tengamos un poquito más de luz. Ahí está. Efectivamente, hubo varios, digamos, investigadores, escritores incluso de novelas, de aventuras, que relacionaron Marajó con los Atlantes. ¿Por qué? Porque hay una serie de figuras. A ver si yo tuviera por aquí, déjame ver. Así que tengo aquí un libro. Este es un libro, creo un poquito más antiguo, creo que este de 2001, 2002, que es un viaje mágico por los misterios de América. ¿Lo conoces, Michael? Este libro a lo mejor lo conoces, es más antiguo. No fue reeditado, ojalá se pueda reeditar. Me lo prologó Alberto Vázquez Figueroa. Y en este libro hablo, aquí sí hay una mezcla, mucha arqueología y toques también de ufología, pero principalmente más misterios arqueológicos. Y hay un capítulo que dedico a la isla de Marajó y vas a ver por qué. Mira, Marajoaras, los egipcios de América, página 93, que localizo, porque había una serie de figuras. Aquí está. ¿Se ve bien ahí? Sí, ¿no? Perfectamente en la... Pues aquí hay una figura, por ejemplo, de lo que algunos arqueólogos de los años 30 en Brasil, interpretaron como un tercer ojo en este personaje, aquí, y además tiene un rostro muy extraño, muy raro. Después, este otro tipo de personajes no es tan extraño, pero parece que es como un enano, un bebé, una criatura bastante extraña. Entonces, este tipo, digamos, y además hay una serie de figurillas de barro que recuerdan casi todo un panorama racial de todo el planeta y de fuera del planeta. Aquí no está, pero hay pequeños restos de cerámica que estaban adosados a las vasijas ceremoniales posiblemente, que recordaban a la raza negra, a la raza asiática, razas asiáticas, a los caucasianos, digamos. Bueno, estamos hablando de raza en concepto antiguo todavía, pero como se trataba. Entonces, todo eso también dio pie aquí hubiera un crisol de razas y que de alguna manera todas estas razas fueron refugiados del cataclismo, ¿no? Que destruyó Atlántida. Entonces, ya en los años 20, escritores como Menotti del Piquia, que le gustaba mucho el tema Atlántida, él mencionaba esta relación a partir de Atlántida, de Platón, y que estos refugiados de aquel continente, que sería un continente multirracial, a raíz de los contactos oceánicos que tenían los atlantes, tanto por todo el Atlántico como también por el Pacífico, por el Índico,
Entonces, y era habitado por todas estas razas, algunas se refugiaron, consiguieron llegar hasta las costas de la isla de Marajó. Entonces, este es uno de los motivos. Mira, esta es una de las figuras geométricas. También esta está trabajada en el barro, que eran muy buenos artesanos del barro, ¿no? Y entonces, claro, eran figuras muy elaboradas de estos alfareros, ¿no? De la isla de Marajó. Después se encuentra este tipo de figuras que también son muy extrañas. No sé si se ve. Sí, 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 se ve. No tiene brazos, una estatua que no tiene brazos, no tiene piernas, tiene pinturas corporales. Y aquí estoy con el profesor Raimundo Cardoso, que era el último, digamos, de los grandes alfareros, seguidores de la tradición original de hacer las piezas de cerámica tal como hacían los marajoaras. Posiblemente haya dejado discípulos, yo creo que ya falleció el profesor Cardoso, estuve con él allí en Belén do Pará, una persona extraordinaria, ¿no? Entonces, claro, es como te decía, todo esto, cuando viajamos, aparte de que después allí encontré también en un pueblo, creo que en Soure, había una casa encantada en que hubo fenómenos poltergeist, habían ya desaparecido en aquel momento, y claro, entonces aprovechamos estos viajes, ya sabes, hay que aprovechar para investigar todo tipo de misterios, ¿no? Arqueológicos, anomalías o lo que sea. Pablo, yo me estoy quedando boquiabierto, ¿no? Eres un sabiduría, un libro, la sabiduría en persona. Vamos a, vamos a hablar un poquito de ese libro, de esas luces, porque dice luces de la muerte, ¿no? Porque cuando nosotros vamos investigando y nosotros vamos por la calle, incluso, a mí me preguntan que los supuestos ovnis o avistamientos ovnis, esas luces, bueno, pues creen que eso es un mero, un suceso aislado, una mera anécdota, Pablo, pero en este libro, precisamente este libro, cuenta todo lo contrario. Ojo, cuenta con que en este caso los testigos de estas luces, pues terminaron pero que muy mal. Vamos a empezar, si quiere, por el prólogo. Abriendo el libro, pues este prólogo es totalmente el anterior, ¿no? Con el de la versión anterior, ¿no? El prólogo del libro. Exacto. Bueno, Iker y nuestro querido amigo Iker Jiménez, porque hay que recordar que la primera edición del libro salió por la colección de Iker en EDAF y fue gracias a él que publicamos el libro. También él me sugirió que escribiera algo sobre ovnis y hablamos y quedamos en escribir sobre una cosa que llevaba ya algún tiempo investigando en aquella época, que era ese tipo de ovnis agresivos, digamos, ¿no? Que yo separo solo para hacer un matiz. No significa que sean agresivos de una forma intencional. Yo califico o clasifico de dos maneras este tipo de ovnis que producen efectos físicos, como dicen los americanos, lo que lo hacen de forma intencional y los otros que de forma no intencional. Por ejemplo, eso que hemos hablado de Brasil, de la Amazonía, eran objetos en forma cilíndrica, a veces en forma esférica, generalmente cilíndricos, tripulados, porque llegaron a haber tripulantes por una ventana dentro de estos cilindros, que disparaban este haz de luz. Estamos hablando de una relación de causa-efecto adrede, intencional. Sin embargo, en el caso de Joan Prestes en el 46 no queda muy claro porque él ve una luz que se le acerca, esa luz le deslumbra y de pronto él siente que empieza a perder, entra en pánico y bueno, cuando sale corriendo y hasta el pueblo, según algunos testigos, la piel empieza a desprenderse y las carnes de su cuerpo poco a poco y otros hablan de quemaduras muy severas como si hubieran sido hechas con un soplete. Eso es lo que comentaban algunos testigos que yo entrevisté. Entonces, vamos a ver, a lo mejor este hombre tuvo la mala suerte de que esta luz se acercó tanto a él que no fue, a lo mejor no era algo intencionado, pero la radiación o los microondas, que era una de las teorías que emitía este objeto, acabaron afectando a este hombre. Esta es otra posibilidad. Pero en este libro
El prólogo aquí de Iker, siempre muy amable, ¿no? La edición de 2003. Y aquí estamos con el amigo Iker Jiménez, cuya amistad el año que viene cumple 30 años, nada más, nada menos, y estando junto a Cuarto Milenio, 17 años este año. Y el prólogo para la nueva edición, yo se lo pedí a una persona que respeto muchísimo, me parece una persona admirable, que está aquí, que es el profesor Miguel Bibiloni, físico nuclear, toda una autoridad del tema OVNI, conoce muchísimo de propulsión, sobre el tema de la propulsión de los OVNIs, y es una persona que en esta foto está junto con el niño de Tordesillas, ¿no? Que es Martín Rodríguez, y que estuvimos en plató, eso al principio del programa, estuvimos los tres juntos. Entonces, claro, es lo que yo decía, en esta edición uno se pregunta, ¿y esto es verdad? Ovnis que matan a la gente. Incluso hay casos de ovnis, vamos a ver, no sabemos exactamente si es el ovni, tripulantes del ovni, no sabemos qué es exactamente, pero hubo casos de mutilaciones humanas. Ya no hablamos de mutilaciones de animales, estamos hablando de mutilaciones de seres humanos, posiblemente provocados por el fenómeno ovni, y no sabemos cuáles son los agentes exactamente que practicaron ese tipo de mutilaciones. Pero hay una pista en Guatemala, es un caso tremendo que me lo pasó un buen amigo, un buen investigador de Guatemala, y ocurrió creo que en el año, si no me equivoco, 93, y era un caso de un zapatero que aparece al día siguiente en una población guatemalteca con el rostro arrancado. Es como si lo hubieran cortado y lo hubieran arrancado la cara. Sí que se mantuvieron sus ojos, al contrario de casos en Brasil, que fueron arrancados los ojos. La imagen está aquí, es muy desagradable, pero está en el libro en blanco y negro, que atenúa un poquito el impacto. Pero bueno, aquí yo digo que hay una pista de posibles agentes porque los testigos, aquella misma noche, varios testigos vieron un ser alado sobre la casa de este hombre. Un ser con alas muy parecido a los chupacabras que aparecían entre 96 y 97 con una especie de cresta, una cabeza muy grande, ojos muy grandes. Era la figura que describían que sobrevolaba la casa de este pobre hombre, de ese zapatero, ¿no? Allí en Guatemala. Perdona, amigo Michael, se está oscureciendo mucho, ¿quieres que encienda la luz para que tengamos más luz? Mejor, ¿no? Dame un segundito y aquí encendemos la luz, las luces. Imagino que ha mejorado algo, ¿no? Bastante, bastante. Perfecto, entonces esta es la idea. Y otra cosa también que quería comentarte, que bueno, ya sabes, nosotros que investigamos este tipo de casos, y más todavía este tipo de historias tan raras, tan bizarras, eh, felizmente, afortunadamente, son pocos los casos, pero ahora estoy viendo que Estados Unidos no, están hablando más de un centenar de personas heridas, quemadas, con alteraciones cerebrales. Entonces, estoy viendo cada vez más que no es tan raro este tipo de fenómeno de las luces de la muerte. Y lo que yo quería decir es que cuando empezamos con todo esto, vaya, investigar, y tú sabes perfectamente, y has conocido gente que ha sido humillada, desgraciadamente, ha sido grandes investigadores fenómeno ovni, como Antonio Rivera, Joaquín Mateos Nogales. En aquella época, ahora sí es mucho más fácil, pero en aquella época en que yo vivía, años 50, años 60, incluso los 70, que ya empezaba un poquito a hablarse más sobre el fenómeno ovni, gracias a Fernando Jiménez del Oso, en su programa Más Allá, pues era poco más decir que estabas loco, ¿no? Que eras un paria de la sociedad. Hoy se diría freak, ¿no? El término, el que investigara estos temas. Pero ahora, claro, ahora estamos viendo que sí, claro, el tío Sam y los Yankees, Estados Unidos, dicen que el fenómeno existe. Ojo, ellos no afirman que son
naves extraterrestres, pero empiezan ya a plantearse la posibilidad, porque claro, si ellos consideran que no son armas de enemigos, que en la mayor parte de estos casos, algo tiene que ser, ¿no? Algo, ¿de dónde? ¿De dónde vendría eso? Pues ahora, a partir de ese momento en que en abril de 2022, Estados Unidos, el Pentágono, admite que han investigado este tipo de casos de ovnis o luces misteriosas o de muertes o heridas, personas heridas de forma misteriosa, eso significa que hay algo muy serio. Y no solo eso, es que en el listado de doctor Christopher Green, el que trabajó para el Pentágono, él menciona muchos de los casos que hemos investigado aquí. Lo que pasa es que esta gente, claro, ellos enviaron emisarios. Brasil es uno de los principales países de muertes, pero como te dije, hubo casos en Guatemala. Y yo te voy a decir otro que sale al final del libro. Este no estaba en la primera edición y vuelvo a repetir que esta edición es la que tiene, la nueva, la que tiene esta portada con los pescadores, no confundir con la antigua. Pero un segundo que la tengo aquí atrás, un segundo. ¿Dónde está? Esta es la antigua, la primera edición, que si a mí no me gusta mucho la portada con esta mano, pero bueno, este libro vendió más de 5.000 ejemplares hasta hoy. Es el libro de los míos, es el que más ha vendido, tuvo muy buena distribución en América, la colección aquí del Archivo del Misterio de Iker Jiménez, que tuvo muy buena, digamos, penetración en el mercado latinoamericano también. Pero digo que la nueva es esta, y aquí al final yo he ampliado el listado cronológico, hice un listado aparte, mira, otros casos de incidentes violentos con ovnis. Y en él empiezo en 1873 en Australia. Una luz blanquecina acompañó a un velero en el sur de Australia durante 1 hora. Sus tripulantes tuvieron temblores y dolor en los ojos. Después hay otro, por ejemplo, en Hungría, fíjate, 1903, este no había entrado en el primer libro. 24 de diciembre en Suhapatak, el leñador Petrovsky Ivancu salió de su casa a buscar agua y desapareció tras la aparición de una esfera transparente que iluminaba todo a su alrededor. Nunca más lo encontraron. Algunos aldeanos se reunieron en la iglesia local, pues pensaban que se trataba del fin del mundo. Fíjate qué cosa tan extraña. Hombre, como estamos hablando de un caso tan antiguo, no podemos saber si realmente fue a causa de un ovni o fue como lo que le pasó a Riverino Mafra, pero no deja de ser interesante. Pero después hay otro caso, ese que quería mencionar, no solo este de Estados Unidos, Brasil, de Guatemala. Hay un caso que investigué en Camerún junto con mi esposa Montserrat Yorserra, que también es periodista. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Mira, es un caso, no, este de la India. Más o menos este caso ocurre sobre el año 2000 en la República de Camerún. Yo estaba además con el antropólogo, viajaba en compañía del antropólogo Joan Riera, el que nos llevó a lugares remotísimos de este país. Joan Riera es un gran antropólogo, tiene libros escritos sobre Camerún, y viajamos por lugares realmente increíbles. Y llegamos a orillas del lago Chad. Hoy prácticamente imposible llegar, no tanto de llegar, sino por los ataques de Boko Haram, este grupo extremista que ahora se ha situado en esta zona, desgraciadamente, del norte de Camerún, cerca también de la frontera de Nigeria. Y allí conocimos a un príncipe, a un joven príncipe, que era una especie de cronista también de aquella aldea donde vivía. Y él me reveló que algunos agentes secretos del gobierno de Camerún se habían personado allí porque querían recabar información sobre lo que les había pasado a un grupo de pescadores. Este caso lo conocía previamente este príncipe y no sabe de qué manera, cómo se informaron los agentes del gobierno de Camerún para indagar sobre lo que te voy a contar. Resulta que en una noche del año 2000 aproximadamente, vieron un gigantesco ovni, no descender, pero quedó a baja altura a orillas de este lago que está en proceso de desaparición, se está secando por el cambio climático.
Entonces, al día siguiente, los pescadores que habitan ese lago, a orillas del lago, fueron hasta el lugar donde el ovni más o menos estuvo situado, ¿no? A corta altura, y vieron que había un círculo de hierba y de barro quemado de la zona, esa zona pantanosa, en más de 50 metros posiblemente de diámetro, y que ellos estuvieron merodeando por allí, mirando, recogiendo, bueno, mirando la tierra, el barro, la vegetación quemada, y al volver a sus casas, esta gente fue pereciendo poco a poco. En pocos días o pocas semanas murieron entre 10 y 12 pescadores por causas desconocidas. Entonces, de ser cierto, este caso totalmente desconocido, bueno, porque no había, quedó conocido, pero clasificado por el ejército, por las autoridades, ¿no? de Camerún, pero no había trascendido al anterior. Si yo no llego allí y indago por algo de ese tipo, pues esta historia quedaría olvidada o desconocida hasta hoy. No digo yo, podría ser otro también que llegara, ¿no? Otras regiones. Pero el problema de África es que no hay investigadores del fenómeno OVNI. Es una región, o sea, son países muy pobres y hay poca cultura, digamos, ufológica en ese aspecto. Tampoco el príncipe me habló de la palabra ovni, me habló de una luz gigantesca que iluminó todo aquello y que provocó esas muertes. Entonces, de ser cierto, posiblemente sea el caso de muerte masiva de personas más grandes relacionada al fenómeno ovni. Y como esto, como te digo, y como lo de los Estados Unidos, de esos militares que no sabíamos nada hasta este momento, hasta este mes de abril, pues debe haber muchos otros. Y eso sí es que es preocupante, ¿no, Michael? Pablo, después de echar un vistazo, bueno, por supuesto a tu libro, también me llama la atención, yo por este puesto, pero has Sí, comentado sí. que son las máscaras, por ejemplo, de plomo, ¿no? Con esas extrañas, vamos a decirlo, no son inscripciones, son instrucciones, ¿no? Esas extrañas instrucciones, ¿no? Cuéntanos un poco que significa esto de máscaras de plomo. Sí, ese caso, bueno, eso es mítico también, el caso de las máscaras de chumbo en portugués o máscaras de plomo. Creo que estuve con Pablo Vergel, justamente de Revisiones Anómalas, editor de mi libro. Estuvimos en plató, creo que fue el año pasado, para hablar sobre ese tema. Y como tenía que actualizar el libro y aproveché también para prepararme para el plató, pues me dediqué a actualizar el tema porque yo lo había investigado en los años 90, volví a investigarlo ya en 2010 por ahí, y son estos casos que tú sabes muy bien porque ya seguro que lo haces, son esas carpetas o archivadores que tienes ahí que de vez en cuando lo abres, lo consultas, intentas actualizarlo, son carpetas, digamos, casos abiertos que dejamos abiertos, ¿no? Para cualquier eventualidad, y fue así, ahí intenté localizar a gente. Fíjate, por cuestión de 2 meses no encontré vivo al periodista, principal periodista que había estado divulgado el caso, pero sí que yo tuve la suerte en 2000, no sé si fue 2002, y eso no lo había publicado, de entrevistar a un investigador allí que había estado con Jacques Vallée, creo que fue en 80, a finales de los años 80, un poquito antes, estuvo con Vallée para subir al Morro do Vintém. Es que claro, yo no conté la historia solo por encima. Eso ocurre en el estado de Río de Janeiro, en Niterói, en el año 66, cuando dos jóvenes, bueno, 20 y tantos, 30 y tantos años, aparecen muertos sobre esta montaña selvática, mirando hacia el cielo con dos, más que máscaras, serían dos antifaces de plomo forjados por ellos mismos de forma muy tosca, pero son dos antifaces que uno lo tiene sobre el rostro y el otro lo tiene caído al lado de su mano. Esos jóvenes se habían preparado para un contacto previa cita a través de un tablero de Ouija, y que ellos contactaban con una entidad, posiblemente, ahí no tenemos mucha certeza, que podría ser de Ganímedes o alguno de los satélites de Júpiter,
y estos jóvenes se estarían preparando incluso con ese antifaz para que las radiaciones, fíjate, no afectara sus vistas. Fíjate qué interesante, porque ya hemos hablado del caso de Rosal de la Frontera, en Andalucía, de personas afectadas, ¿no? Por el OVNI, por la luz o por las radiaciones emitidas por el OVNI. Pero iban con esa intención y después de contactar y buscarían entonces posiblemente que se lo llevara a otro planeta, a otros mundos. Pero desgraciadamente murieron de una manera que no sabemos, porque Aurelio, me acordé, Aurelio Zaluar, que es este señor que yo entrevisté ya en 2002, y creo que no entró, o 2003, creo que fue poco después de salir el libro. Él me reveló datos muy interesantes, por ejemplo, de que las vísceras, porque se pensaban que habían sido envenenados, pero no consiguieron determinar nada por las vísceras. Pero parece que las vísceras se habían deteriorado porque las habían tirado dentro de el médico forense, dentro de un barril, de un barrilete, y por la noche vinieron los perros y se lo comieron las vísceras. Y como ya estaban un poco deterioradas, claro, los resultados no fueron allá muy acertados, muy certeros en cuanto a, digamos, a los elementos que podían tener en el cuerpo. Entonces se planteó la posibilidad de un envenenamiento, pero es muy difícil porque, como te digo, no hay también pruebas de que ellos fueran a suicidarse, ¿no? Ellos parece que querían ver algo. Y de hecho, fíjate qué curioso, Michael, es que en aquella misma noche, una señora que pasaba con su coche, en su coche con sus niños, y estaba lloviendo, ve un ovni, ve una esfera con varios colores, ellos describen, la niña lo dibuja en aquella época, en el 66, flotando sobre Morro do Vinte, justo en unas horas después o aquellas horas en que estarían los dos jóvenes allí arriba, los dos electrotécnicos, que se dedicaban a arreglar aparatos de televisión, de radio, y desgraciadamente ellos, aquí hay una representación que está en blanco y negro de mi amigo Jamil Villanova, que muestra el momento en que el ovni les proyecta una luz sobre estos cuerpos y quizás por algún tipo de radiación. Bueno, de todas formas, por hablar en radiación, sí que un agente de la CIA que en aquella época estaba en Brasil y supo del caso, además ese agente de la CIA estaba entrenando a militares y policías brasileños en prácticas de tortura, algo que no nos debe sorprender, ¿no? Por parte de la CIA y Estados Unidos, porque estamos hablando de la Operación Cóndor, una terrible, ¿no?, operación que llevó a cabo Estados Unidos para mantener bajo sus riendas a todos los países latinoamericanos, subyugados a partir de poniendo en el poder a dictadores como Pinochet, ¿no?, por ejemplo, Videla y otros. Pues este agente fue el que instruyó a los forenses, les pidió material, ¿no?, hicieron exhumación a los dos cuerpos, y con estos restos humanos, este técnico de la CIA los llevó a un laboratorio atómico de San Paulo, pero verificó que no tenían restos de radioactividad los cuerpos de estas dos víctimas del misterio. Y esta, digamos, una de las historias que ya verás que fue actualizada, añadí más datos, el testimonio de Aurelio Zaluar, que llevó a allí. Y fíjate qué curioso, Michael, que cuando ellos subieron ya en el 86, creo que fue, estará por aquí en el libro, lo que ellos vieron allí en el mismo lugar, porque el lugar donde murieron fue, más o menos ellos sabían dónde estaba, que fueron con un antiguo, creo que el niño que había llamado a la policía, ya adulto, claro, le llevó al lugar donde estuvieron los cuerpos. ¿Y qué vieron allí? Vieron que la hierba justamente en esa parte y la vegetación no había crecido, justamente donde estuvieron estirados los dos cuerpos, más o menos una huella alargada, había unos arbolitos y ahí estaba como terreno muerto, ¿no?, que no volvió a crecer vegetación. Eso en el 86, posiblemente que el caso fue en el 66. No sé cómo estará ahora porque yo intenté llegar allí con mi amigo el historiador Suenaga, pero nos disuadieron los mismos habitantes de la zona
porque allí es un lugar muy peligroso, donde está es zona de narcotráfico y es zona donde arrojan los cadáveres de gente asesinada por los malhechores que habitan las favelas de aquella región de Niterói. Pablo, has mentado antes el tema de mutilaciones. Cuando hablamos de mutilaciones y del tema OVNI, tema UFO, siempre se nos viene a la mente las mutilaciones de ganado o animales, esas reses que aparecen en el terreno muerta, ¿no? Con estas extracciones extrañas, incluso quirúrgicamente extraídas, ¿no? Pero ¿puedes comentarnos algún caso donde ya no estamos hablando de reses y animales, estamos hablando de personas humanas? Además de aquel que te conté al principio del zapatero guatemalteco que perdió el rostro y apareció muerto, hubo casos parecidos también en Brasil, en Santa Isabel, cerca de la gran ciudad de São Paulo, de una señora, creo que fue ya en los años 2000, dona Alzira, que apareció también sin el rostro, una imagen terrible, sin la lengua y sin los ojos. Eso fue de madrugada, posiblemente, la señora se acostó normalmente y cuando un hijo fue a llamarla por la mañana, esta señora ya bueno, tuvo que abrió la puerta, la madre no contestaba y la encontraron en una cama, como si estuviera durmiendo plácidamente, sin el rostro. Las imágenes son terribles, hay una fotografía en el libro. ¿Y qué pasa? No había ni restos de sangre, ni almohada por el suelo, no había vestigios de pelea, de lucha, una cosa rarísima. O sea, como, no sé si los perros habían ladrado, yo creo que sí, ahora no me acuerdo de ese detalle que era importante, pero esta señora apareció sin sin el rostro y, como te digo, sin la lengua también. Un detalle muy importante, como verás. En muchos casos también de mutilación de animales, resulta, yo los he visto también animales mutilados de forma extraña, en Brasil, Argentina y, no, perdón, en Costa Rica. Estos animales también aparecían sin la lengua y sin los ojos. Y de hecho, en Brasil, en el interior de Brasil, en Goiás, lo llaman la arrancalenguas, la arrancalenguas a una criatura mitológica, no tiene una forma, digamos, definida, pero sería un monstruo que, según el folclore popular, se dedicaría a arrancar, ¿no? El rostro, la lengua de las personas. Entonces, en el caso de Don Alzira pasó algo semejante, pero hay otro capítulo que he añadido también al libro, y este era fundamental, aunque no estuve allí, sí que estuve 3 veces en Rusia, pero no ahí en los Urales. Es el caso que tú conoces muy bien de Dyatlov, del paso Dyatlov, que recibió ese nombre a raíz de uno de los chicos que mueren en una expedición, no sé si ahora no me acuerdo si era 58 o 59. Esa expedición de jóvenes excursionistas a los Urales, a la región de los Urales, allí en la antigua Unión Soviética, y que todos después desaparecen ellos, los cuerpos, los encuentran al cabo de 1 mes, 2 meses, y están congelados, y algunos de ellos, lógicamente muertos, y algunos de ellos, creo que 3, con mutilaciones tremendas. Creo que 2 aparecen, a ver si encuentro un nombre, hay una chica y un chico, aparecen sin los ojos y sin la lengua, también especialmente la chica, como si hubieran extirpado su lengua. Entonces lo que hago en el libro es una comparativa entre los casos de Brasil, Guatemala, con Dyatlov. Y te digo una cosa, es sorprendente las coincidencias que hay. Y esto es, yo creo, un trabajo inédito, que nunca se ha hecho esta comparativa. Y no solo eso, resulta que el fiscal del caso, que estuvo entre finales del 50 hasta el 60, obsesionado por buscar la verdad, él decía que él creía la posibilidad de que fuera algo relacionado con unas luces que se estaban viendo en aquellas mismas fechas y que curiosamente la última fotografía que los chicos sacan con sus cámaras es una foto de una luz muy extraña que emite unos destellos o uno deja, es esta foto, en blanco y negro, está aquí,
aparece multiplicada, que podría ser también por efecto de larga de la exposición. A lo mejor si tú disparas a 15, un quinceavo de segundo y si el objeto está en movimiento, deja una serie, está como una estela de movimiento, ¿no? Y lo otro podía ser un reflejo. Pues bueno, esta fue la última foto que sacan estos chicos. Entonces, el mismo fiscal atribuyó posiblemente el Lev Ivanov, mira, el primero que vislumbró el fenómeno ovni en las muertes de los jóvenes del Paso Dyatlov. Entonces vais a encontrar en el libro, yo creo que algunas novedades como me dio trabajo, aunque tuve que leerme hay mucha documentación del caso de Dyatlov, es un caso apasionante, fascinante, ¿no? Y sí que hubo aquí muchas víctimas y yo creo, estoy convencido que tiene que ver algo con el fenómeno OVNI. Después está ahí un caso, mira, yo creo que es el único en el mundo, por lo menos que sepamos, porque ya sabes, a lo mejor ocurrieron casos en la India, que bueno, de hecho hay casos aquí que yo menciono en la India, también 2000 y pico, de ovnis agresivos. Pero este caso que voy a mencionar ocurre en el sur de Brasil, creo que fue en Río Grande do Sul, y es el caso de Olívio Correa, pobre señor, un señor muy pobrecillo además, y él volvía para su casa en una zona rural, y él acabó, cuando se despertó, él se despierta sin los ojos. Imagínate qué cosa tan terrible. Estaba como medio cauterizado ese nervio óptico, una cosa muy rara. Él estaba lógicamente totalmente desorientado. Lo único que se acordaba después vagamente es que aparecieron unos hombres, decían los hombres, con una ropa muy rara, como de pilotos de motos, de estos que hacen, ¿cómo se llama este tipo de moto que van, suben y bajan en ¿De motocross? Motocross, exacto. Y que lo meten dentro de un coche muy raro y que ahí ya uno de ellos le dice unas palabras, dice que no le entiende, después él habla, porque fíjate, era un señor de negro él, pero como vivía en zona alemana, él hablaba alemán. Entonces, incluso le preguntan en alemán para ver si se puede entender con ellos, porque pensaban que podían ser extranjeros. Y nada, y después se desvanece todo y este pobre señor amanece sin los ojos, una cosa terrible. Y claro, sobrevive por suerte, pero ya la vida de él está truncada por este terrible suceso. Y claro, es un caso que investigó Carlos Alberto Machado, que es uno de los investigadores más serios de Brasil, y es mi amigo. Hemos investigado casos juntos y él incluso publicó en Brasil un libro llamado Extraña Colheita, Extraña Cosecha, en que también narra casos, uno de los pocos libros como este, en que se narran casos de ovnis agresivos, ¿no? O luces de la muerte. Pues Pablo, ha sido un placer tenerte aquí. Hemos aprendido mucho y deseando, bueno, todo el mundo que quiera puede acceder, ¿no? Acceder a este libro que, como muy bien has dicho, es una reedición con nuevos testimonios, nuevos datos que hace 19 años, pues efectivamente no había y sobre todo con casos nuevos, que eso es muy importante. Yo se lo aconsejo a todo el mundo, a nuestros amigos, que se hagan con un ejemplar porque ya lo que hemos escuchado hoy, bueno, pues cuando veamos unas luces, unas pequeñas luces, bueno, pues creo yo que vamos a tener a partir de ahora un pequeño temor, no como antiguamente que parecía, y te lo comenté a micrófono cerrado, Pablo, que una mera anécdota, ¿no? Casi siempre es en un café, en una cafetería, pues estamos tomando un café y siempre el 90% de las personas ha visto estas extrañas luces, ¿no? Pero yo creo que tu libro, y en este caso en esta reedición, bueno, pues nos hará pensar también de que todo no es una anécdota, que hay personas que han fallecido y que han tenido con estas extrañas luces y que hay que tenerle respeto, ¿no? Para mí ha sido un placer, Pablo, y te emplazo para otro día para una charla magnífica como esta. Sin duda, yo encantado contigo, eres un investigador serio, ya sabes que has participado ahí en Cuarto Milenio, también con nuestro amigo, querido amigo y hermano Carlos Largo, y yo encantado, hablaremos sobre arqueología, arqueología de África, misterios arqueológicos de África, de Asia,
allí Sri Lanka también, que tengo otro libro que es Rumbo a lo desconocido, donde hablo. Hay básicamente, ahí sí que son misterios arqueológicos de 3 o 4 continentes, de Armenia. Entonces sí que podemos hablar mucho sobre esos temas que tanto nos gustan, ¿no, Michael? Y un fuerte abrazo, amigo, y gracias por esta oportunidad también. Gracias a ti, Pablo. Un abrazo. Un abrazo.